Para abordar algunos de los aportes que la sociología le ha realizado al pensamiento social latinoamericano, traemos dos autores, Enrique Dussel, historiador, filósofo y sociólogo argentino, y Edgardo Lander, sociólogo venezolano. A pesar de que estos pensadores se encuentran en contextos geográficos diferentes, encontramos puntos de convergencia en su pensamiento como lo son el eurocentrismo o el colonialismo, en donde hacen una crítica en la que, a pesar de que ya han pasado varios años de la colonización por parte de Europa y países latinoamericanos nos encontramos desligados de ellos, seguimos siendo subordinados a las políticas económicas que nos implantan, que nos llevan a un suicidio colectivo. Además de esto, hemos adquirido, sobre todo países de América, modelos educativos de Europa, lo que hace que nosotros entremos en una crisis identitaria al desligarnos de las raíces de nuestros ancestros. Adicional a esto, Enrique Dussel nos habla de los conceptos de filosofía, política y ética de la liberación, en donde se habla de una filosofía de los pobres, de los oprimidos, de los marginados, y el autor acerca y motiva a los jóvenes para que sigamos con ese impulso de continuar en la política, para que no le demos un enfoque corrupto, sino que limpiemos estos sistemas. Y a través de la ética de la liberación nos habla de la naturaleza, de cómo debemos pensar más allá del productivismo, sino que nos debemos focalizar en el hombre, ya que si no hay vida humana, no hay productivismo. Finalmente, Edgardo Lander nos habla del concepto de crisis civilizatoria, en donde nos dice que vivimos en una sociedad antropocéntrica, hegemónica, racista, clasista y machista, en la que solamente nos regimos por los estereotipos y por los regímenes de productividad, dejando a un lado la parte humana, lo que hace que el hombre se crea el dueño de la naturaleza y que dejemos a un lado todos aquellos conflictos que van más allá del productivismo, sino que inciden en las problemáticas que actualmente vemos como mundo globalizado. Dussel y el mito de la modernidad. Este artículo presenta la crítica de la modernidad del filósofo argentino Enrique Dussel y señala el proceso de configuración como un proyecto europeo. De hecho, el artículo señala que el proyecto se lleva a cabo en el marco de un centro que justificaría las acciones coloniales. Dussel sugiere la categoría de transmodernidad como una alternativa emergente a la modernidad europea. La modernidad como problema de centralidad y violencia. La transmodernidad como superación del mito. La crisis civilizatoria por Lander. En el contexto de la intensa crisis de civilización que vive la humanidad en diferentes lugares del mundo, especialmente en la izquierda, la propuesta alternativa que representaba este gobierno llamado progresista fracasa en América Latina. Por lo cual los burócratas de izquierda son incapaces de reflexionar de manera crítica y autocrítica sobre las experiencias vividas, lo que dificulta mucho su aprendizaje, y esto solo puede profundizar la llamada crisis de los izquierdistas. En términos más generales, es la crisis de la civilización. Este texto se divide en la crisis terminal del patrón civilizatorio de la modernidad colonial. Los gobiernos progresistas latinoamericanos ante la crisis civilizatoria y los detalles de la izquierda en torno a las luchas anticapitalistas en América Latina. Empatizando las ideas de Dussel y de Lander, vemos cómo hay una continua aceleración que trasciende a una crisis que se ha visto provocada por el colapso climático, las inseguridades y la desigualdad social, en donde no se han visto esas respuestas favorables y se ha visto más el apoyo a gobiernos de derecha, que son gobiernos autoritaristas, clasistas y patriarcales, que a los gobiernos progresistas, quienes han podido infundir su esperanza para poder enfrentar esto a través de las luchas anticapitalistas. Sin embargo, estas se han llegado a frustrar por las mismas concepciones que tienen, ya que todas las posibles soluciones giran en torno al mercado que solamente se ha visto sobreexpuesto por ese capitalismo que se ha infundido desde la modernidad. Una modernidad que no es nada ajena a lo que pasó en la colonización, en donde los indígenas eran apropiados por los que tenían el poder
y les negaban su identidad y su cultura para que ellos trabajasen por la tierra. Y ahora es en la modernidad y en la contemporaneidad donde se ve que estos indígenas ya son arrebatados de sus tierras. Para los que tienen el poder, hagan su extractivismo, un extractivismo que ha amenazado el planeta gracias a la explotación de estos recursos naturales de los que se han despojado estos indígenas. Y es acá entonces como vemos que también hay otras luchas anticapitalistas, y esto lo identificamos también en la izquierda, que también ha sido una rebelión en donde han podido exaltar esa desprotección y esa desigualdad social que se ha visto a partir de estos gobiernos que han traído males desde su capitalismo, el imperialismo y el patriarcado. Entonces vemos cómo todas estas reflexiones nos han llevado a que no solamente hay una crisis civilizatoria, sino también una crisis ética. Los textos y pensamientos de ambos autores nos permiten acercarnos ante elementos cotidianos y habituales en nuestra actualidad. Podemos ver que la modernidad y el capitalismo son dos asuntos que viven con nosotros día a día. Sin embargo, hoy se encuentran en constante decaimiento porque han presentado una crisis social en la cual hemos pensado en otras formas de vida posible, una vida en la que sea posible el conjunto y lo colectivo. Podemos ver en el fracking, en la minería y en la tala de árboles tres aspectos muy importantes en Colombia y en Latinoamérica, algunas formas de extractivismo, como lo mencionaron los autores en los textos. La avaricia humana nos ha llevado a tomar malas decisiones que han pisoteado la integridad de las personas. Se ha pisoteado las culturas, las identidades, los grupos, los colectivos y los suelos de determinados territorios, con la única intención de llegar a un fin lucrativo. Podemos ver el ejemplo de un gobierno de derecha, como lo es Colombia, y un gobierno de izquierda, como lo es Venezuela, en los cuales, sin importar su corriente ideológica, siempre está presente el tema del extractivismo, porque ven este como el mejor medio para llegar a producir grandes exportaciones y generar mayor capital. Bajo el nombre de desarrollo y progreso se ha buscado la modernidad. Sin embargo, estos solamente se han quedado en asuntos tecnológicos y arquitectónicos y se ha descuidado el desarrollo social y humano. Podemos ver que los autores hacen mucho énfasis en la crítica hacia el descuido del medio ambiente y hacia una crítica social. Estos dos asuntos los podríamos mejorar haciendo uso del ecosocialismo, que puede ser otro modelo que nos pueda servir para avanzar en dos asuntos que hemos tenido aislados por únicamente estar pensando en lo capital y en lo monetario. Los aportes que nos hacen estos autores desde su pensamiento como de sus textos son muy importantes para el trabajo social, puesto que nos dan diferentes perspectivas de situaciones que son mucho más comunes de lo que se creen. Entre ellas se pueden mencionar lo que es la desigualdad de comunidades, la protección de territorio y la violencia a la mujer. En estos dos primeros casos, cabe mencionar que existen pues como multinacionales, capitalistas, empresarios que buscan hacer crecer su modelo económico y pues la producción económica. Entonces no les importa pasar por encima de los recursos de comunidades indígenas, de otros territorios para poder obtener lo que ellos desean, tal como es hacer el extractivismo. Entonces ahí está como la discusión que están entre quienes protegen los recursos naturales y quienes solo buscan su explotación. Con respecto a la violencia a la mujer, cabe mencionar que en los últimos años se ha dado un incremento muy grande de la violencia a la mujer, de la violencia de género, en donde han habido muchos feminicidios y se ha incrementado esa violencia. Entonces es como profundizar qué ha llevado a que se haya incrementado la violencia a la mujer, por qué se puede hacer, en donde se puedan dar posibles soluciones a aquellas partes que están siendo víctimas de este conflicto y de esta explotación de sus recursos naturales. Entonces son textos que nos aportan una mirada más crítica con respecto a estas situaciones, cómo como trabajadores sociales podemos intervenir ante estas situaciones, cómo podemos ser intermediarios y luchar porque ambas partes puedan llegar a un consenso. Entonces, más que todo sería eso, puesto que son muy significativos sus aportes para el trabajo social.